Permítame, de manera breve, como ya es mi práctica, compartir esta palabra. Ya dije que voy a hablar acerca de Abraham. Y si tú quieres, toma nota para ir escribiendo qué es lo que te llama la atención de lo que hacía Abraham y que entonces provocó esa gracia de parte de Dios. Voy a leer el versículo 6 de Génesis, aunque si ustedes me permiten voy a aludir a algunos capítulos desde el 14, quizás desde el 3, el contexto de lo que sucedió con Abraham, y va a ser de grande bendición, estoy seguro, como ha sido para mí. Versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Versículo 7. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y quiero ponerlos en contexto de este pasaje, amados hermanos. Sale Abraham obedeciendo la palabra de Dios, sale de Ur de los Caldeos, se separa de sus familiares, deja su casa y sale sin saber a dónde exactamente va a asentarse, va a ir, a dónde lo va a llevar el Señor, separándose de, ya dije, la gente que era cercana en Ur de los Caldeos. Pero también después relata en el capítulo siguiente que el Señor hace prosperar a Abraham, que no sale solo, por cierto, sale con su esposa, sale con la gente que servía en su casa, que ya eran algunos cientos, un pocos cientos, y sale también con Lot y la familia de Lot. ¿Están conmigo, hermanos? No se va solo, sino que se va con Lot, pero son tan prosperados Abraham y Lot que ya se confunde el ganado de uno y de otro, y empiezan a pelearse los pastores de Abraham con los pastores de los que cuidan el ganado a Lot. Entonces Abraham le dice: mira, hagamos algo, separémonos. Tú elige, te doy la oportunidad que tú elijas hacia dónde te quieres ir, para que no haya problemas con nuestros pastores y nuestro ganado. Y Lot decide irse al valle. El valle, un lugar de tierra fértil, de pastos verdes, con un pero, cerca de Sodoma y Gomorra. Ahí decide irse Lot. Y Abraham decide irse a la montaña. La montaña tiene algunas implicaciones bíblicas, amados hermanos. Tiene algunos símbolos muy importantes. Voy a mencionar por lo menos 3 de ellos. Ustedes han leído el Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Hermanos, ¿qué significa estar en el monte? Es estar en la presencia de Dios. Una de las porciones más bellas de la Biblia, que puede ser el resumen de toda la Biblia, es el sermón del monte que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Cuando el Señor sube a la montaña y dice: abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, y relata las bienaventuranzas. Y luego entonces hay una serie de enseñanzas que pueden ser el resumen de la Biblia ahí en el sermón del monte, donde fue dado en una montaña. Las tablas de la ley fueron dadas en una montaña a Moisés. Pero uno de los acontecimientos más bellos que podemos recordar que sucedió en una montaña fue cuando el Señor le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: suban conmigo, previo ya como preparación para su suplicio, para su muerte, hermanos, para llevar toda la carga que significaban nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras enfermedades también. El Señor las llevó, como dice Isaías. Y ese fue en el monte de la transfiguración. Subieron Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración, y de pronto Pedro, Santiago y Juan sintieron el cielo en el monte, el cielo en la montaña, y dijeron: ya no nos regresemos, ya no bajemos de aquí. Le dijeron:
Pedro, Santiago y Juan le dijeron al Señor: Señor, vamos a hacer unas cabañas y aquí vamos a vivir. No solamente vamos a hacer esas cabañas para nosotros, vamos a hacer una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, porque estaban ahí también Moisés y Elías. Fue algo tremendo que sucedió en ese momento. Sentían literalmente la presencia del Señor. Es lo que yo he sentido en la alabanza. Aquí, ¿dónde están los muchachos de la alabanza? Es lo que yo he sentido en este momento. Estando en la presencia del Señor, es sentir el cielo en la tierra. Y de eso les quiero hablar un poquito hoy. Abraham decidió la montaña. Lot decidió cerca de Sodoma y Gomorra. Qué tremendo, hermano. ¿Qué decides tú? ¿La presencia del Señor o estar cerca de la ciudad de pecado o todo lo que se relaciona con la maldad? Bueno, eso tiene un símbolo importante para nosotros. El detalle es que si ya vamos al capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que fue atacada Sodoma y Gomorra y que al ser atacada fueron vencidas y se llevaron presos, cautivos a todos, y eran tomados como esclavos, hermanos. Pero además se llevaban el botín, todo el oro que tenían. Y van con Abraham a la montaña y le dicen: te tenemos malas noticias, Abraham, que se llevaron cautivo a tu sobrino. Y Abraham arma a su gente, que aquí anoté, eran aprox 318 de sus esclavos. Los arma y arma el primer ejército. Y por supuesto, confiando en Dios, Abraham dice: tengo que ir a rescatar a mi sobrino y a su familia. Y va a rescatar por la noche a su sobrino. Y el Señor le da la primer victoria a Abraham. El Señor nuestro Dios es poderoso. Dale la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Entonces regresa ya con Lot liberado. Y le sale al encuentro el rey escuche bien esto porque es muy importante. El rey de Sodoma sale al encuentro, le hace todos los honores de alguien que viene de la guerra, que no solamente trae a los cautivos, sino que trae también el botín que recuperó. ¿Sí me estoy explicando? Pues tenían oro, tenían riquezas, tenían dinero. Y el rey de Sodoma le dice a Abraham: solamente regrésame a los hombres que pertenecen a la tierra y quédate tú con el dinero. Le dice Abraham. Qué atractivo, ¿no? Qué atractiva propuesta. Pero Abraham le dijo algo tremendo. Escuche bien: no tomaré dinero que no me pertenece. No tomaré tu dinero, porque no quiero que se diga después: el rey de Sodoma hizo rico a Abraham. Porque Abraham sabía que el que da la riqueza y la bendición es el Señor. Y yo quiero obtenerla directamente del Señor. ¿Por qué tomó esta decisión Abraham? Qué bueno que yo estoy diciendo esta palabra, porque quizás alguno de nosotros caigamos en esa tentación en algún momento de recibir dinero mal habido o de retener dinero que no convenga. Aquí está mi esposa de testigo y no voy a tener temor de decir que siendo pastor en Acapulco llegó un narco, el segundo de a bordo de uno de los narcos, de los Beltrán, el segundo, ahí al templo, y escuchó la palabra y fue compungido de corazón. Y yo le dije, sin saber quién era, le dije: tienes que volver al Señor. Y ya después que me dijo quién era, le dije: tienes que irte y dejar todo esto. Y dice: si a donde me vaya, pastor, ahí me van a encontrar y me van a matar. No lo puedo hacer. Como era un lugar tropical y Dios nos permitió engrandecernos a un poco, pero no teníamos más que ventiladores, no había aire acondicionado porque el lugar era como para 400, era un pequeño auditorio. Me dice: yo le quiero poner aire acondicionado ahí a eso. Dígame cuánto cuesta y yo le voy a dar para que él ponga aire acondicionado. Qué atractiva propuesta, ¿no? Pero le dije: no, si el Señor quiere que ponga aire acondicionado, eso no le dije, nada más le di las gracias, pero no acepté. Pero es una tremenda, amados hermanos, es una tremenda tentación.
¿no? Que alguien te ofrezca cientos de miles de pesos y que tú le digas no. Fíjate, Abraham fue sabio y dijo, no acepto, porque sé que el que me va a enriquecer es el Señor. Y no, lo único dice que no te voy a regresar es lo que se ha comido mi gente. Eso es lo único que no te voy a regresar. Qué importante es, hermano, que tú en tu trabajo cuides tu posición. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir sin necesidad que tú recibas ayuda que es mal habida. Di gloria a Dios si estás entendiendo esta palabra. Di amén. Versículo 23 del capítulo 14. No tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo, podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido y pido que tú entregues una porción justa a los bienes a mis aliados. Porque fue con aliados, Aner, Escol y Mamre. ¿Por qué? Porque Dios bendice a quien Él decide bendecir y enriquece a quien Él decide enriquecer. Y esa riqueza no trae dolor de cabeza. Esa riqueza, hermano, es bien habida. Amén. Abraham ya sabía de la contaminación y pecado de Sodoma y decide no hacer negocios ni aceptar el dinero de ellos. Ahora Dios hace un pacto con Abraham. En el capítulo 15, versículo 1 dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y en otra versión dice, y tu galardón será grande. Qué bueno que no aceptó, porque enseguida el capítulo siguiente dice esto, yo soy el que te voy a galardonar, Abraham. El galardón nuestro, amados hermanos, es de parte del Señor. Le dice, y tu galardón será grande. Ahora, voy a platicar aquí brevemente qué fue lo que hizo Abraham. Porque la Biblia me llama mucho la atención. Ponga atención usted, que no solamente señala lo bueno de Abraham, sino también lo malo de Abraham. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿acaso solo los cristianos tenemos detalles buenos en nuestro carácter, en nuestra manera de? No, también tenemos errores. Y yo como pastor digo, yo soy el primero, pero tú también, hermano. Aunque no digan amén, aunque ahora sí casi nadie diga amén. Pero mira, hermano, ¿qué fue lo que salvó a Abraham? En primer lugar, te quiero decir que era un adorador. He invitado a esta iglesia para que seamos adoradores, que en cuanto te amanece tú, lo primero que hagas sea adorar al Señor, que después tú sigas adorando al Señor y que todo tu día sea una vida de adoración al Señor, hermano. Abraham era un adorador. Yo quiero hacer una propuesta hoy bien formal a cada familia. Una de las cosas que hizo Abraham es que estaba donde estaba, estuviera donde estuviera, levantó un altar al Señor. Hermanos, ¿podría ser nuestra casa un altar para el Señor? Que tú dedicaras un tiempo y digas, esta hora se la voy a dedicar al Señor. Que llames a tu casa, que llames a los de tu casa y que les diga, esta hora va a ser una hora dedicada al Señor. Bueno, ¿y el pastor con qué argumento nos pide eso? Porque el pastor, por supuesto, hermanos, que yo no les voy a pedir que hagan algo que yo no hago. Que eso que quede claro. Si yo les digo, hermanos, sean fieles en esto, hagan esto, es porque su pastor lo hace, aún a pesar de sus errores y sus faltas. Abraham fue un adorador. Voy a citar Génesis 12:7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham le edificó ahí un altar al Señor y le dedicó al Señor. Génesis 12:8. Después viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona de la montaña, como ya había dicho, situada entre Betel y el occidente y Jai al oriente. Y allí edificó otro altar al Señor y lo dedicó al Señor y adoró al Señor.
capítulo 13, versículo 14, era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y ahí volvió a adorar al Señor. Glorifica el nombre del Señor. Capítulo 13, verso 18. Entonces Abraham mudó su campamento a Abrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre y ahí construyó otro altar al Señor. Estuviera donde estuviera Abraham, se asentara donde se asentara, fuera donde fuera, levantaba un altar al Señor. Levantemos un altar al Señor. 2, actuaba con fe. Va a un lugar que no conoce. Deja la comodidad de su casa. Génesis 12:1. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Actuó con fe. Era un hombre de fe. Hermanos, ahora 3. Era obediente a la voz de Dios, porque una cosa es escuchar la voz de Dios, como usted lo está haciendo, cosa que yo aprecio mucho, y otra distinta es obedecer la voz de Dios. Y tome nota, ¿por qué era bendecido Abraham? Simple y sencillamente porque era una persona obediente a la voz de Dios. Hacía lo que el Señor le indicaba. Era un adorador, ya dije, era un hombre de fe, dejó todo por seguir a la voz del Señor. Obedeció, actuó en fe, obedeció al Señor. Tome nota de esto que me emociona. Era alguien que cuidaba de los suyos. No deje el cuidado de los suyos a otra persona. No deje la educación de los suyos. Ahora, con todo respeto, yo soy maestro, ¿verdad? Pero ahora los maestros están enseñando cosas que no, muchos, no, digo, no todos, pero muchos están enseñando que los niños pueden decidir su sexo, que pueden cambiar si así lo desean. No, yo como padre digo, la educación para mis hijos, yo la decido como padre. El padre tiene el derecho de educar a sus hijos y lo debe ejercer. No me digan a mí que otras personas van a cuidar de mi familia, van a tener cuidado de su esposa o de su esposo. Diga: yo cuidaré de mi familia. Y Abraham demostró que él cuidó de su familia. No tenía hijos aún, pero fue y cuidó a su sobrino, ¿no? Lo rescató. Oh, si alguno de nuestros familiares está cayendo en algún problema, algún vicio, alguna situación difícil, usted tiene que ir a rescatarlo, porque usted, hermano, debe actuar como Abraham. ¿Qué hombre, qué tipo pudo haber dicho? Él decidió irse al valle, él decidió irse a esos pastos verdes tan atractivos, tan bellos. Ahora que pague las consecuencias de estar cerca de Sodoma y Gomorra. Pero no, dijo: no, yo voy a ir a rescatar a mi sobrino. Dale la honra y la gloria a Dios. Usted es responsable de los suyos, hermano, principalmente de su familia. Abraham lo hizo. Anote eso también. ¿Por qué tenía Dios tantas consideraciones para Abraham? Pues porque era un hombre así. Otra cosa, después de que regresa y que por supuesto también él gana no solamente habían atrapado a Sodoma, regresó lo de Sodoma, pero se quedó con el botín de otras naciones. Regresó mucho más rico Abraham y se encontró con el sacerdote Melquisedec, y él solo, sin que nadie le dijera, él decide dar el diezmo de todo el botín, y el sacerdote le dio pan y vino. Esto está antes de la ley, porque algunos dicen: eso el diezmo es de la ley. No, pues lea cronológicamente, Éxodo está después y esto es en Génesis. Alguien decide honrar al Señor y Dios honra a los que los honran, hermanos, a los que lo honran con sus diezmos y ofrendas también. Todo esto estableció Abraham, pero dije que también tenía errores. Solo voy a mencionar 2 de ellos que no fueron pequeños. Uno de ellos es que, ¿por qué la palabra de Dios también señala los errores de los hombres? ¿Se ha preguntado eso? No solamente en este caso de Abraham,
Yo podría citar otros, no lo voy a hacer ahora porque no quiero distraerme ni salirme de la historia. Pero en el caso de Abraham y de otros, señala los errores porque tú y yo también somos humanos y tenemos errores. Pero aún a pesar de los errores, mira lo que Dios hizo con Abraham. ¿Cuáles errores, amados hermanos, tenía Abraham? Voy a mencionar dos nada más. En Génesis 12 se menciona que en una ocasión él con Sara iban a Egipto a conseguir comida porque había hambruna. Y Abraham le dice a Sara: por favor, di que eres mi hermana porque gracias a ti me va a ir bien. Pero si tú no dices que eres mi hermana, no voy a perder la vida. Así dice el versículo 11. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémosla y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. ¡Qué tremendo! Y el faraón ya iba a cometer adulterio con Sara. ¿Por qué? Por la mentira de Abraham. Y no solo eso, el segundo pasaje, que quizás a ustedes les es familiar. Sarai, la esposa de Abraham, convence a Abraham y le dice: mira, yo ya casi, ya tengo 90 años, ya estoy muy grande. Y Dios te ha prometido tener una descendencia. Pues ahí está mi sierva Agar, que es joven. ¿Y Abraham qué hace? Hermanos amados, no siempre hay que obedecer o aceptar lo que la esposa les dice, por favor. No se rían, esto es verdad. Tuvo que haberse puesto Abraham firme como hombre. Dice: no, pues tú eres mi esposa, ¿por qué me estás pidiendo que cometa adulterio? Pero como Abraham seguramente vio joven y bella a Agar, dijo: bueno, pues voy a ser viejita como tú dices. Pero las consecuencias fueron tremendas. Entonces fíjense, hermanos, si todavía andan en pugna, ¿no? Los descendientes de Ismael, los ismaelitas, están en guerra ahorita contra Israel. Pero ese no es el tema ahorita. El caso es que Abraham tenía sus errores, sus pecados. Pero para terminar, ¿por qué entonces Dios lo bendijo? Porque tú y yo tenemos nuestros errores y también nuestros pecados. Pero ¿cómo Dios nos puede bendecir? Dice el capítulo 15, subráyelo, verso 6, subráyelo porque es muy importante. Y Abraham creyó al Señor. Y esto le fue contado por justicia. Ahora, ¿tenía errores Abraham? Díganme, hermanos. Sí, pero Dios se los borró, se los justificó. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en el Señor. Está muy claro, hermanos. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos? Ya lo expliqué, no me voy a regresar. Ya expliqué, hermanos, que Abraham creía en el Señor, obedecía al Señor, era un adorador. Eso es lo que debemos hacer tú y yo, amados hermanos. Cuidaba de los suyos. Aún a pesar de nuestros errores, si hacemos esto, el Señor nos va a bendecir. Esa es la clave.